Ya son las 11:47. Aquí en Contacto Delante nos acompaña Karina Montoya, y es analista de Semana Económica, que es este prestigioso semanario que aborda temas usualmente un poco sofisticados en cuanto a la temática que toca. Pero Karina ha hecho una investigación importante, una publicación sobre el Club de la Construcción. Entonces, lo primero que quería hacer, Karina, antes de darte la bienvenida, por supuesto, era preguntarte qué es el Club de la Construcción, así en cristiano. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Gracias a ti. Mijael. El Club de la Construcción, en verdad, en estos momentos lo que tenemos a nivel formal es tesis de la Fiscalía. Y en simple, se supone que es una especie de club, como se denomina, en el que los miembros lo que hacen es reunirse. Todavía, digamos, la Fiscalía está por ahí un poco cruzando fechas de cuándo han dado las reuniones o no. Reunirse para poder repartirse una cantidad determinada, digamos, de obras que están en licitación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hasta ahora solamente por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente Provías Nacional, que es, digamos, un brazo del Ministerio en el que básicamente se licitan obras en regiones, obras pequeñas. Entonces, este reparto, teóricamente, según la tesis de la Fiscalía, lo que implica es que tiene que haber una persona, digamos, un nexo, alguien que esté cercano a cómo se elaboran las licitaciones, las bases, es decir, los factores de competencia dentro del MTC para que, digamos, estas empresas puedan manipular de alguna forma estas bases y poder ingresar estas y ganar los concursos. Ahora, digamos, esos turnos que se toman es un poco esta idea de la colusión, de la concertación, la tesis. Ya, ahora, Karina, hay una pregunta que me parece importante hacerte, y es que aquí pueden haber dos escenarios. Uno es efectivamente parecido al que tú describes, ¿no? Que haya habido corrupción y que se hayan doblado las normas para poder tener bases, para poder convocar a las licitaciones de una manera tendenciosa, tramposa, y poder luego capitalizarlas con conferencias de buena pro que terminan en obras sobrevaloradas. Esa es una tesis. Pero la otra tesis es que haya habido un comportamiento desleal de cara a la competencia que se haya dado dentro del marco de la ley. No creo que haya sido una o la otra, sobre todo a la Fiscalía, pero que no haya habido necesariamente una manipulación de las bases. Con esto, ¿a qué me refiero? Indecopi tiene en su reglamento una serie de mecanismos que impiden que las empresas, por ejemplo, se pongan de acuerdo con cuál es el precio, ¿no? Han habido varias resoluciones importantes de Indecopi con farmacias, ¿no? Que sí, no deben ponerse de acuerdo en que el precio de tal medicamento es tal y que todos vendemos igual, porque si alguien baja el precio nos malogra el negocio. Sí. Lo que has investigado, lo que has trabajado, te lleva a pensar que aquí ha habido un caso de corrupción real, estructural, con modificaciones dentro del Estado para poder beneficiar a alguien, o que lo que ha habido ha sido un consorcio que ha abusado de la ley y que ha cometido otro tipo de faltas. Digamos, de lo que se puede un poco colegir o concluir de lo que se tiene hasta el momento en la Fiscalía, es que en verdad ha sido más un tema de corrupción, o sea, tráfico de influencias, ¿no? El tema justamente de por qué no se está usando la figura de colusión, que es un poco lo que utiliza usualmente Indecopi, tiene que ver un poco con eso. O sea, que no necesariamente tiene que haber habido alguna especie, digamos, de beneficio de las empresas en haber conocido, tener algún contacto dentro del Estado, un funcionario público, digamos, que las haya beneficiado de alguna forma para poder ellas ganar un concurso en el que no necesariamente hubieran podido ganar si las condiciones fueran de real competencia. Ahora, hablando de esto, muchos han pensado que este es un invento que la prensa o que algún grupo político ha creado, pero el propio presidente de la República explicó y habló de esto, y tenemos el video que compartimos con ustedes el otro día, pero creo que hay que verlo de nuevo, que es de Chicharrón de Prensa, donde el presidente habla literalmente de un lavajato peruano y el Club de la Construcción. Vean ustedes. Aquí lo que hay en el Perú, se dice, habrá que demostrarlo, es un club de constructores que se distribuyen las grandes obras del Estado, las carreteras. Entonces te toca a ti, después te toca a ti, después me toca a mí o a quien sea. Eso es lo que hay que investigar. Que está OAS, OHL. OAS que también está medio jugado. OHL es española, ¿no? Sí. Y también está Andrade Gutiérrez, está Graña, está... Pero al final todos son medio primos hermanos, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que ver, ¿no? Y, eso es el verdadero lavallato en el Perú.
queda poco que decir, ¿no? Si el propio presidente fue así de enfático, claro, una cosa es en campaña, otra cosa es en Palacio, pero si fue así de empático a la hora de señalarlo y así de claro, ¿qué pasó? O sea, el presidente dice, lo único que falta es demostrarlo. ¿Cómo crees que va la Fiscalía en este esfuerzo por demostrarlo? ¿Crees que va a llegar a demostrarlo? Claro, ahí, digamos, sí hay una distinción importante, como dices, porque si bien es cierto, muchas personas pueden haber circulado el rumor, incluso hacerlo público de una forma tan tajante como el ahora presidente de la República, una cosa es, digamos, estas versiones que uno puede conocer en el espacio público y otra cosa es que se pueda demostrar legalmente, ¿no? En lo que vamos del año, yo creo que una pieza importante que falta en la investigación de la Fiscalía, y creo que no solamente yo, sino también de la voz de varios especialistas, sobre todo abogados, penalistas, es que se están basando solamente en una colaboración eficaz que por el momento ni siquiera todavía está incorporada plenamente como un colaborador eficaz. Y si uno ve cómo se fueron desarrollando las investigaciones en Brasil, en verdad todo empezó a armarse cuando no solamente una, sino muchas más empresas, digamos, se plegaron a lo que se llama la delación premiada, ¿no? Que es que uno colabora con ciertos elementos que se pueden corroborar fácilmente, casi como dártelo ya todo corroborado, y uno accede, de hecho, a ciertas reducciones de pena o exclusiones incluso de los procesos, dependiendo del grado de colaboración. Del calibre de la información que uno brinda, que brindes, ¿no? a la justicia. Ahora, eso es lo que no hay en este caso. Quizá eso, Karina, se deba, esto lo hemos hablado alguna vez ya, pero que es importante recordarlo, que el sistema de colaboración eficaz en el Perú lo que hace es que te permite brindar la colaboración mientras uno está siendo parte del proceso o incluso cuando está siendo acusado, cuando ni siquiera hay formalmente un proceso abierto. En cambio, en Brasil, el proceso de delación premiada solamente existe cuando ya estás sentenciado. Entonces, de alguna manera, los incentivos a que hables y a que digas la verdad son bastante más directos. Sí. Porque, básicamente, o dices la verdad o te quedas adentro y hay una de la cosa cárcel, juzgada, ¿no? Claro, o sea, hay exacto. una sentencia firme, ¿no? Entonces, quizá haya ese asunto. Pero lo que te iba a decir es, parte del asunto de probar la concertación de precios o la colusión es que tradicionalmente, y esto lo dicen expertos en derecho regulatorio, es muy difícil de probar. Es uno de los grandes asuntos que hay, porque efectivamente lo que hay que probar incluso es una reunión sin ningún tipo digamos, de acta o algo, en donde se conversa y se pacta. ¿Crees que la Fiscalía va a tener los elementos necesarios como para poder demostrar algo que a todas luces se ha dado en la práctica, pero que en la teoría procesal van a poder demostrar? Mira, solamente viendo, digamos, el resultado de la apelación que digamos, que presentaron en su momento los abogados defensores de Graña y Montero, JJ Seixa, pero en este caso han salido solamente los de JJ Seixa, y un exgerente de Graña y Montero, pareciera que no. O sea, el caso, digamos, de la prisión la medida de la prisión preventiva fue muy sonada en su momento, pero cuando uno lee, digamos, ahora la respuesta que da en esta segunda instancia del Poder Judicial, pareciera que se va desbaratando un poco y que un poco el calibre de lo que va o lo que va a venir consiguiendo la Fiscalía no va hacia ese camino. Y si es que van a seguir, no va a poder sustentar los pedidos que se han hecho. Sustento, exacto. Y tal vez, y como lo dijo en algún momento también periodistas que han estado viendo esto desde Brasil, Gustavo Gorriti mismo lo dijo en su momento, el Poder Judicial, todo el sistema en general de justicia peruano no está preparado para un caso del calibre como Lavallato. Y tomando solamente ese ejemplo, si estamos hablando de un Lavallato peruano, pues ¿qué más se puede decir? Ahora, quizá la falta de la que tú hablas tenga estribo en que para poder entender desde una perspectiva judicial un caso como este hay que entender finanzas, regulación y tal, y efectivamente a algunos de los brazos del Poder Judicial le falta la parte técnica. Sí. Ahora, lo que esto nos lleva a preguntarnos es, ¿te parece que las prisiones preventivas que se han dictado, hablando específicamente de los constructores, por ejemplo, van a generar zozobra eventualmente en la medida en que generan una falsa expectativa de justicia frente a la ciudadanía, porque uno dice, mira, todos los constructores ya están presos? Pero claro, son prisiones preventivas que no duran mucho porque usualmente no están bien sustentadas y además, como conversábamos con la congresista Bartra y como lo hemos conversado incluso con el juez Concepción Carhuancho, la prisión preventiva se está desnaturalizando. Uno tiene que utilizarla como una medida extrema y en el Perú se ha convertido en pan de cada día. Sí, yo creo que hay un punto importante ahí. No solamente la zozobra que se crea alrededor de, por supuesto, la impresión que crea que se dicta una prisión preventiva en general es
privar de libertad a una persona cuando ni siquiera todavía ha iniciado un juicio. Pero creo que también está el factor desde el inicio del DU 003, no sé si tú recuerdas, este decreto que en lugar de hecho de premiar a aquellos que admitan que han cometido delitos y que esa digamos, admisión de algún delito se puede incorporar para hacer una investigación y llegar más al fondo del asunto. Y hacerlo extensivo a terceros. Es castigarlo, también, ¿no? Claro. hacerlo extensivo a terceros. Hoy todavía está pendiente esa modificación, o sea, actualmente, hoy por hoy, de hecho el 11 de febrero ya se vence el DU 003 que se emitió el año pasado. El Ejecutivo parece que al final no está avanzando tampoco con la modificación o la observación que hizo inicialmente a la propuesta del Congreso, que me llamó la atención porque la congresista Barta comentaba sobre este tema y sin embargo fueron congresistas de su bancada los que propusieron esta modificación y hacerla extensiva a las socias con la idea de que eso iba a ser como más punitivo y que con eso vamos a luchar más contra la corrupción. Pero en ningún país de la región se está, digamos, abarcando este tema del lavallato, que es en todo caso nuestro referente más cercano, se ha generado un decreto como esto. Ni se ha tenido la intervención del Congreso ni la intervención del Ejecutivo, que es donde originalmente salió el DU 003. Creo que ha sido parte también del desincentivo. Termino, Karina, con una pregunta en los minutos cortos que nos quedan. ¿Cuál crees que es el impacto de cara ya al sector construcción de toda esta tormenta que se ha desatado? Porque si bien, por supuesto, hoy todas las constructoras peruanas están bajo el escrutinio, tanto del Ministerio Público como de la prensa e incluso de los entes reguladores, hay una cantidad importantísima de obras que tienen que terminarse, que tienen que mantenerse y que tienen que hacerse. Y además, muchos de los parámetros para convocar a licitaciones que operaran hace unos años siguen vigentes. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos para que este sector, que hoy es fundamental, se reactive? Hay dos cosas, ¿no? Sí, efectivamente, todo este tema legal que nos puede parecer que estemos más o menos de acuerdo con cuánta razón pueda no tener la Fiscalía, sí genera una contingencia legal, valga la redundancia, de cara a incluso financiamientos que pueda dar el sector bancario o fondos de inversión en general a empresas que quieran ganar, sobre todo obras pequeñas. Las obras más grandes de acciones público-privadas, en verdad, al menos cuando uno ve la cartera de preinversión ahora, por las matrices de riesgo, quiere decir cuánto va a asumir el Estado, cuánto va a asumir el privado. Mi interpretación es que por ahí no va a ir tanto el daño porque en verdad en las APPs grandes el riesgo siempre lo sigue asumiendo todavía el Estado. El tema va con las obras pequeñas, las que llegan, digamos, a vías departamentales. Que son las más importantes que son las más en este importantes, momento, ¿no? Exactamente. Y sí se crea una zozobra, o sea, en este momento, lo hemos reportado también en la revista, hay zozobra en el sector bancario, hay zozobra en el sector construcción, porque ya no se sabe en qué momento el director de alguna empresa se va a ir preso por unos días. Y para terminar, ¿qué hacemos con esa situación en donde tú misma me has descrito que la tesis, por lo menos, es que se han hecho reglas de juego tramposas, pero no se han modificado? Y hay empresas que siguen licitando y que siguen participando con esas reglas tramposas. ¿Cómo detenemos la posibilidad de que esta hemorragia pues, no continúe? Es que ahí hay dos cosas, ¿no? Creo que por un tema uno puede decir, claro, revisemos todas las normas y veamos cómo proponer algo nuevo, pero es que ya se ha hecho eso antes, o sea, no solamente este gobierno, el gobierno anterior ha estado tratando de cambiar un poco las reglas de juego. De hecho, una de las cosas que ha hecho Proinversión para este año en APPs es prohibir que se generen lo que las llamadas adendas de bancabilidad, o sea, modificaciones Correcto. A contratos de concesión que permitan el financiamiento, digamos, es un paso. Pero hoy por hoy, así como estamos, se puede haber revelado un poco se ha revelado por completo que existe una investigación formal del Club de la Construcción, pero si las reglas en general no cambian, entonces, digamos, no es que estamos desbaratando nada en la realidad. Correcto. Karina, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero me encantaría volver a conversar contigo sobre este tema, así que nos comunicamos para ver si puedes darte un salto la semana que viene, porque este tema no va a dejar de ser importante. Muchísimas gracias por haber venido, y además tan tarde. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esto ha sido Contacto Verano y nos vemos mañana a las 11 de la noche. Chao, descansen.